Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que involucra a Özkan Deniz y a la talentosa Aslember, una historia que ha dejado a todos sorprendidos y con muchas preguntas. ¿Qué pasó realmente cuando el nombre de Asl salió a la conversación? Según fuentes muy cercanas, el antiguo manager de Özkan Deniz rompió el silencio en una entrevista reciente y dejó entrever una tensión inesperada. Todo parecía normal hasta que el entrevistador mencionó a Aslember. En ese instante, el ambiente cambió por completo. El manager, visiblemente incómodo, respondió con un silencio prolongado, y después dijo con voz baja: cuando se habla de Asl, Özkan cambia, es como si algo se rompiera en él. Estas palabras resonaron en los medios de inmediato. Los periodistas comenzaron a especular sobre lo que realmente sucedió entre Özkan y Asl. Durante años, ambos compartieron escenarios, proyectos y, según los rumores, una gran cercanía fuera de cámaras. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa química profesional existía una historia más profunda y compleja. En la entrevista, el manager continuó con declaraciones que dejaron a todos sin aliento. Había momentos en los que Özkan simplemente no quería hablar de ella. Si alguien mencionaba su nombre, él desviaba la conversación o salía del lugar. Era evidente que había algo no resuelto. Estas palabras generaron un torbellino de reacciones en las redes sociales. Fanáticos de ambos actores empezaron a comentar en miles de publicaciones, preguntándose si había existido una relación más allá de lo profesional. Los seguidores de Aslember también reaccionaron con fuerza. Una fan escribió en Twitter: siempre notamos esa conexión, pero nunca pensamos que fuera algo doloroso para Özkan. Mientras tanto, en Instagram, los fans de Özkan compartían fragmentos de viejas entrevistas en las que se podía percibir una mirada distinta cada vez que Asl aparecía en la conversación. En medio de todo este revuelo, surgió un video antiguo en el que Özkan Deniz, en un concierto, mencionó brevemente a Aslember. En el escenario, con una sonrisa tímida, dijo: hay personas que dejan huellas que no se borran fácilmente. Aunque nunca la nombró directamente, para los seguidores fue más que evidente a quién se refería. Esa frase volvió a circular con millones de reproducciones, generando aún más teorías. Por otro lado, algunos periodistas se acercaron a Aslember para obtener su versión. Aunque ella siempre ha sido reservada respecto a su vida privada, en un evento reciente, cuando le preguntaron por Özkan, respondió con diplomacia: le deseo lo mejor, siempre. Es un gran artista. Su respuesta, aunque breve, alimentó todavía más la curiosidad de los medios. ¿Por qué tanta tensión si, según sus palabras, todo estaba bien? El manager, al ser presionado por los reporteros, finalmente declaró: no quiero dar más detalles, pero puedo decir que cada vez que alguien nombraba a Asl, la atmósfera se volvía fría. Eso lo dice todo. Con esas palabras, dejó en el aire una sensación de misterio y un sinfín de interrogantes. ¿Fue un amor no correspondido? ¿Un malentendido? ¿O quizá una historia que prefieren mantener en secreto? Las especulaciones no se detuvieron ahí. Muchos comenzaron a revisar antiguas entrevistas televisivas, buscando señales ocultas en los gestos, las palabras y hasta en los silencios. En un programa de variedades del 2015, cuando ambos compartieron escenario para promocionar una telenovela, hubo un instante que ahora los fanáticos analizan con lupa. Mientras el presentador hacía una broma sobre la química entre ellos, Özkan lanzó una sonrisa nerviosa y bajó la mirada, mientras que Asl, con elegancia, desvió la conversación hacia el trabajo. Para la mayoría en ese momento no significó nada, pero hoy esa escena se interpreta como un indicio de algo más profundo. Las redes sociales, siempre atentas a los más mínimos detalles, se llenaron de videos comparativos y teorías. Algunos afirmaban que ambos vivieron un romance secreto, mientras que otros defendían la idea de que la tensión provenía de un proyecto que nunca se concretó. Se habló incluso de celos profesionales, de desacuerdos en decisiones artísticas y de diferencias de carácter que hicieron imposible una colaboración futura.
En paralelo, varios colegas de la industria comenzaron a opinar. Una actriz cercana a ambos comentó en una entrevista radial: "Lo que puedo decir es que se tienen respeto mutuo, pero todos sabemos que hubo un momento en el que algo cambió entre ellos". Esta declaración no hizo más que echar leña al fuego, aumentando las sospechas de que, efectivamente, existió una historia que jamás salió a la luz. Mientras tanto, los periodistas de espectáculos aprovecharon para repasar la carrera de Özkan Deniz y remarcar que, en sus composiciones musicales, abundan letras melancólicas sobre amores imposibles y despedidas dolorosas. Varias de esas canciones, según los fans, parecen encajar perfectamente en una narrativa que podría tener como inspiración a Aslember. Una balada en particular, lanzada poco después de que dejaran de trabajar juntos, se volvió tendencia nuevamente, pues sus versos hablaban de una estrella que ilumina, pero se aleja en silencio. La figura de Asl, por su parte, también fue objeto de análisis. Se destacó cómo, después de aquellas colaboraciones con Özkan, ella se volcó en proyectos más independientes y en personajes más desafiantes, como si hubiera querido marcar una distancia clara entre su vida personal y su carrera artística. Los críticos resaltaron su capacidad para reinventarse y mantenerse siempre firme, a pesar de los rumores constantes. En este clima de especulación, muchos se preguntaron si algún día ambos artistas se animarán a contar su versión de los hechos. Hasta ahora, las palabras del manager y las respuestas evasivas de ambos protagonistas solo han alimentado el misterio. La prensa insiste, los fans piden claridad, pero el silencio sigue siendo la respuesta predominante. No obstante, lo que queda claro es que tanto Özkan Deniz como Aslember han dejado una huella imborrable en la memoria del público, no solo por su talento individual, sino por la magia que lograron transmitir cuando compartían pantalla. Tal vez, esa sea la razón por la que esta historia despierta tanta fascinación, porque detrás de la ficción, siempre hay un suspiro de realidad que el público ansía descubrir. Y así, entre rumores, canciones, entrevistas antiguas y respuestas a medias, la incógnita continúa flotando en el aire. ¿Habrá sido un amor imposible? ¿Un vínculo secreto que jamás conoceremos en detalle? ¿O simplemente el eco de una conexión artística tan intensa que hasta hoy sigue generando preguntas? Lo único cierto es que el misterio entre Özkan Deniz y Aslember se ha convertido en parte de la leyenda, una de esas historias que los fans no dejan de contar y reinterpretar. El tiempo dirá si algún día conoceremos la verdad completa o si, como tantas otras veces en el mundo del espectáculo, esta será una de esas historias que quedarán envueltas en un velo de dudas y susurros eternos. Así que, mis queridas espectadoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Özkan Deniz y Aslember? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus teorías y puntos de vista. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de los famosos. Nos vemos en el siguiente video.